Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de este curso de Circuitos Eléctricos 2. Seguimos analizando lo que son los sistemas trifásicos. Ya en el video anterior hemos trabajado la teoría sobre el método de los 2 watímetros. Algunos lo conocen como los 2 watímetros o algunos se le conoce como el método de Aarón. Este método de los 2 watímetros sirve para poder medir la potencia trifásica en los sistemas trifásicos, ya sean sistemas trifásicos balanceados y sistemas trifásicos desbalanceados. Ya toda la teoría nosotros de este tema lo hemos visto en el video anterior, así que si tú no has visto la teoría, por favor te invito a que puedas revisar. En la descripción del video va a estar el enlace. Entonces, a partir de este video vamos a desarrollar algunos ejercicios prácticos aplicando lo que es el método de los 2 watímetros. El primer ejercicio nos dice: sabiendo que la tensión de línea, el voltaje de línea es 208 voltios RMS y que las lecturas de los 2 watímetros del sistema balanceado, es un sistema trifásico, de la figura son, me dice que el watímetro número 1 ha dado como lectura menos 560 watts y el watímetro número 2, que está en la parte de acá, su lectura ha dado 800 watts. ¿Qué es lo que me piden hallar? La potencia promedio total, la potencia reactiva total, el factor de potencia y la impedancia por fase de la carga. Muy bien, entonces en este caso el ejercicio ya nos está dando las lecturas de los 2 watímetros y lo que nosotros debemos hacer es calcular todos estos resultados que me pide obtener, ¿no? La potencia promedio, es decir, la potencia activa, también se le conoce como potencia útil, potencia media. Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar la teoría. Recuerden, está en el video anterior, es muy importante que revisen la teoría. Nosotros habíamos indicado en la teoría que este método de los 2 watímetros es aplicado para los sistemas trifásicos de 3 hilos, tanto balanceados o tanto desbalanceados, ¿no? Ya sea en conexión delta o en conexión en estrella. Pero ¿qué pasa si tengo un sistema trifásico de 4 hilos? Es decir, un sistema en estrella con neutro. Y si ese sistema, además de ser de 4 hilos, es desbalanceado, ahí ya no podemos aplicar este método de los 2 watímetros. Solamente deberíamos agregar un watímetro más y conectarlo, ¿no? Bien, pero en este caso estamos trabajando en los sistemas balanceados, así que vamos a proceder con el desarrollo. Bien, vamos por la pregunta, el inciso A, que lo que me pide es lo siguiente: la potencia promedio total. Ya sabemos que la potencia promedio también se conoce como potencia activa, potencia útil, potencia media. Por lo tanto, como es total y mi sistema es trifásico, a mí lo que me piden es mi potencia trifásica. Y nosotros en el video anterior teoría habíamos dicho que para hallar la potencia trifásica con el método de los 2 watímetros, simplemente debería sumar los dos valores de las lecturas. Es decir, voy a sumar la potencia del watímetro 1 más la potencia del watímetro 2. ¿Cuánto es eso? Potencia trifásica de la carga, o sea, del total del sistema. La potencia 1 del watímetro 1, ¿cuánto es? Menos 560. Más la potencia del watímetro 2, ¿cuánto es? 800 watts. Ahí está. ¿Cuánto es la potencia trifásica total que va a consumir esta carga que está conectado en estrella? Vamos a la calculadora y su potencia va a ser 240 watts. Profesor, una consulta: ¿por qué el watímetro 1 tiene un valor negativo? ¿Por qué me sale menos 560 watts? Es porque acá la conexión está invertida. Si tú te das cuenta, las corrientes de líneas, ¿cómo son? Están en este sentido, ¿verdad? Van hacia la carga. Está la corriente IA, por acá viene la corriente IB y por acá está la corriente IC. Ahí está. Entonces nosotros vemos que la corriente está ingresando por acá y el signo, la conexión, está en este lado. Entonces está invertido la conexión, lo mismo el voltaje. Este signo, para que aquí tenga un valor positivo, estos signos deberían colocarse acá, y esta conexión, este signo, este valor acá, para que pueda estar de forma correcta. Acá la conexión está invertido, por eso es que te da un valor negativo. Muy bien, entonces ya hallé una primera respuesta, que es del inciso A. Vamos por el inciso B. ¿Qué me dice el inciso B? Me pide hallar la potencia reactiva total que consume esa carga. Muy bien, vamos a ver la potencia reactiva. Nosotros en la clase teórica habíamos definido lo siguiente: que la potencia reactiva total, como es un sistema trifásico, vendría a ser la potencia trifásica es igual a la raíz cuadrada de 3 por la potencia del watímetro 2 menos la potencia del watímetro 1. Esto se cumplía, recuerden, cuando
el punto común de los dos batímetros era lo que es la fase B. ¿Qué hubiera pasado si el punto común hubiera sido la fase C? Es decir, desde A iba a estar conectado hasta C y este batímetro ya no lo pongo en C, sino en B y sería de B a C. Ahí ya sería que la potencia reactiva es igual a la raíz de 3, la potencia del batímetro 1 menos la potencia del batímetro 2. Pero en este caso, como el punto común es B, como lo vimos en la teoría en el video anterior, tiene que aplicarse esta fórmula. Entonces vamos a representar, mejor dicho, a reemplazar los valores. Potencia reactiva trifásica, raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto vale la potencia 2 leída por el batímetro 2? 800 watts. Menos, y el otro menos que es de la potencia 1, menos 560. Ya sabemos que menos por menos se hace un signo positivo, ¿verdad? Entonces vamos a la calculadora y ponemos raíz cuadrada de 3 por 800 menos 560. Y eso me sale 2355, potencia reactiva trifásica es igual 2355,59, y la unidad de la potencia reactiva ya sabemos que es el var, los voltios amperios reactivos. Muy bien, entonces ya calculé el inciso B. Vamos por el inciso C, el factor de potencia. Muy bien, entonces nosotros también en el video teórico habíamos dado una fórmula para hallar el factor de potencia en base a las lecturas de los dos batímetros. Entonces, ¿cuál era esa fórmula? El siguiente. Nosotros sabemos que el factor de potencia tiene que ser igual al coseno del ángulo phi. Este ángulo phi es el ángulo de la impedancia, ¿no? Si la impedancia lo representamos en forma polar. Pero como yo no sé la impedancia, este ángulo phi yo lo puedo calcular como el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, pero tampoco tengo el valor de la corriente. Por lo tanto, lo voy a hacer con las lecturas que me dan los dos batímetros. Y la fórmula para calcular este ángulo phi era la siguiente. Phi es igual a la arcotangente, ¿qué cosa? De la raíz cuadrada de 3 de la potencia 2 menos la potencia 1, que son las lecturas de los batímetros, entre la suma de las lecturas de los batímetros. Ahí está. Yo sé que esta parte de arriba que es la potencia trifásica total y la parte de abajo que es la potencia trifásica total pero activa, y esta es la reactiva, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar los valores. El ángulo del factor de potencia vendría a ser la arcotangente de raíz cuadrada de 3 por la diferencia de las lecturas de los batímetros, es potencia trifásica reactiva, 2355,59 entre la suma de las dos lecturas de los batímetros viene a ser la potencia activa trifásica, entre 240. Muy bien. ¿Cuánto es el ángulo phi? Vamos a la calculadora y realizamos la arcotangente de 2355,59 entre 240. ¿Cuánto es ese valor? Ese valor me sale que es 84,18 grados. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hago yo con ese ángulo? Simplemente le saco el coseno. Vamos a la parte de acá arriba. El factor de potencia vendría a ser al coseno de 84,18 grados. ¿Cuánto es el factor de potencia? Vamos a la calculadora y ponemos coseno de 84,18 y eso es 0,1014. Ahí está. Pero profesor, ¿es adelantado o es atrasado? Nosotros tenemos que ver eso, y eso lo veamos si la potencia reactiva, es decir, si el P2, perdón, ¿cuánto es P2? 800. ¿Cuánto es la lectura del batímetro 1? Menos 560. ¿Quién es mayor? P2 es mayor que P1. Habíamos indicado que cuando la lectura del batímetro 2 era mayor a la lectura del batímetro 1, cuando el punto común es el B, ¿cuál era el tipo de carga? Era inductiva, ¿verdad? Y cuando es una carga inductiva, ¿cómo es el factor de potencia? Atrasado. ¿Por qué? Porque la corriente se está atrasando al voltaje. Entonces acá el factor de potencia es 0,1014, atrasado. Siempre tenemos que poner atrasado o adelantado. Muy bien. Ahí está. Listo. Ya calculamos el C. Ahora vamos por el D. ¿Qué es lo que me pide el D? El D me pide hallar la impedancia por fase de carga. Yo sé que esa impedancia es igual en cada fase. ¿Por qué? Porque la carga me dice que es balanceada, es un sistema balanceado.
Por lo tanto, ese Z yo sé que es un R más un JXL ohmio. Profesor, ¿por qué sabe que es un R más un JXL, es decir, una resistencia más una reactancia inductiva? Porque acá el factor de potencia es atrasado, y cuando es un atrasado es una carga inductiva. Pero yo no lo quiero representar así, yo lo quiero representar en forma polar. Es decir, voy a tener la magnitud de la impedancia y el ángulo phi ohmio. Este ángulo yo lo calculé, acá está. ¿Qué es lo que me falta hallar? Solamente la magnitud para así poder tener la impedancia por fase. Muy bien, ¿y cómo yo calculo la magnitud? Yo voy a tener acá la magnitud de este voltaje, que es un voltaje de fase, y voy a tener la corriente de fase, la magnitud. Pero casualmente, como mi conexión es en estrella, mi corriente de línea va a ser igual a mi corriente de fase. Muy bien, ¿qué es el dato que me dan acá? Acá es lo que voy a utilizar este dato, voltaje de línea. Entonces, como ese voltaje de línea es 208, significa que ese 208 es el voltaje desde A hasta B, o desde A hasta C, o de B a C. Esta es la magnitud. Sabemos que como es balanceado, las magnitudes de cada valores de línea tienen que ser igual. Por lo tanto, si yo quiero ir al voltaje de fase a partir del voltaje de línea, es muy fácil. Ese voltaje de fase será igual a lo siguiente, al voltaje de línea entre la raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto vale el voltaje de línea? 208 entre raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿cuánto es mi voltaje de fase? 208 entre la raíz cuadrada de 3 sale 120 voltios RMS. Muy bien, ahora ¿qué me falta calcular? Yo sé que la impedancia va a ser entre el voltaje de fase y la corriente de fase, la magnitud. Yo ya calculé la corriente de fase, me falta hallar esa corriente de fase. Pero esa corriente de fase es igual a la corriente de línea. Y yo sé una fórmula muy importante para calcular la corriente de línea. ¿Recuerdan esta fórmula? Que la potencia trifásica viene a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno del ángulo del factor de potencia, que es el factor de potencia que lo he hallado acá. ¿Yo tengo la potencia trifásica? Claro que sí, 240 watts. ¿Tengo el voltaje de línea? Claro que sí, 208. ¿Tengo la corriente de línea? Eso es lo que quiero hallar. ¿Tengo el coseno del ángulo phi? Acá está, 0,1014, que es el factor de potencia. Entonces, en función de la corriente de línea, yo despejo y tengo que la corriente de línea va a ser a la potencia trifásica, que es 240, entre raíz cuadrada de 3 por 208, que es el voltaje de línea, por el factor de potencia, que es 0,1014. ¿Cuánto es mi corriente de línea? Vamos a la calculadora y ponemos esa operación. 240 entre raíz cuadrada de 3 por 208 por 0,1014. Y ese me sale 6,57 amperios. 6,57 amperios RMS. Y de mi sistema yo sé que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Entonces yo sé que esto también es mi corriente de fase. Por lo tanto, yo puedo decir acá lo siguiente. Por lo tanto, yo sé que la magnitud de la impedancia, que es lo que yo quiero hallar, este es igual al voltaje de fase entre la corriente de fase. ¿Cuánto es el voltaje de fase? La magnitud, 120. ¿Cuánto es la corriente de fase? La magnitud, 6,57. ¿Cuánto es la magnitud de la impedancia? Vamos a la calculadora y colocamos 120 entre 6,57. Y ese valor me sale 18,26. 18,26 ohmios. ¿Ese es mi valor? No. La impedancia por fase en mi carga tiene que ser esto de acá. Entonces yo lo pongo acá. Por lo tanto, la impedancia va a ser a la magnitud 18,26. El ángulo va a ser de... ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo del factor phi, 84,18. 84,18 ohmios. Eso es en forma polar. Si ustedes quieren expresarlo en forma rectangular, es decir, una resistencia más una reactancia inductiva, transforman su expresión polar a su forma rectangular y van a tener el valor de la impedancia expresado en resistencia más una reactancia inductiva. Y bien amigos, es así como nosotros hemos desarrollado este primer ejercicio, calculando potencia activa total, potencia reactiva total, el factor de potencia y la impedancia por fase de carga, simplemente teniendo los datos del voltaje de línea
y la lectura de estos dos batímetros. Tener en cuenta cuál es el punto común. ¿Qué hubiera pasado si este batímetro estuviera acá en el B y el punto común tanto para el batímetro 1 y el batímetro 2 que estaría acá sea el punto C? Este sería igual, la fórmula es la suma nada más, pero para la potencia reactiva ya acá no sería P2 menos P1, sino sería al revés, P1 menos P2. Lo mismo acá para la fórmula del ángulo del factor de potencia. Eso lo hemos trabajado en la teoría que vimos en el video anterior, así que por favor revisa. En los siguientes videos vamos a desarrollar más ejercicios ya donde nos pide hallar las lecturas de estos batímetros y vamos a recordar los conocimientos que trabajamos en los videos anteriores de la conexión estrella-estrella, estrella-delta, delta-estrella, todos esos conocimientos que hemos trabajado anteriormente en los sistemas trifásicos y sus conexiones es importante para poder calcular las lecturas de estos dos batímetros, según el método de los dos batímetros o watímetros o el método de Aarón. Eso ha sido todo. Muchas gracias.